pues devastador como inició esta semana a nivel noticioso en materia internacional. Despertamos el lunes con esta gran noticia y ahora cierra esta semana, ya este viernes, con esta cifra, alrededor de 22.000 personas fallecidas entre Siria y Turquía. Esto es parte de cómo se ha actualizado hasta este momento todo lo que ha dejado este devastador sismo, este gran terremoto que sacudió a Siria y a Turquía. Buenos días, José Enrique. Buenos días, Trina. Devastadoras imágenes que están llegando ahora mismo con miles de edificios derrumbados, así como viviendas. Unas estimaciones que continúan creciendo en el número de cantidad de estructuras derrumbadas y que han quedado actualmente devastadas, arrasadas por los daños de este terremoto. Hoy estaremos dedicando nuestro espacio a este tema, así como a otros de interés para la región que al final les contaremos, pero principalmente la emergencia humanitaria que tiene Turquía y Siria en la búsqueda de supervivientes, Trina. Así es, pues ya la esperanza se va apagando poco a poco, pero aún así hoy, hace tan solo pocas horas, siguen rescatando personas con vida. Ojalá siga siendo así y que bueno, podamos tener alguna buena noticia. No, es difícil actualizar este tipo de informaciones. Comenzamos Noticias Provisión Internacionales. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, admitió por primera vez este viernes que los esfuerzos de búsqueda y rescate de su gobierno no iban tan rápido como esperaba. Lamentablemente, nuestro trabajo fue muy difícil, ya que el efecto devastador del terremoto se extendió a 10 provincias y un área de 500 kilómetros. El presidente de Turquía se ha enfrentado esta semana a las críticas de los sobrevivientes del terremoto sobre la cantidad insuficiente de rescatistas y la entrega de ayuda humanitaria. Esta vez las declaraciones del mandatario fueron más allá. Erdogan admitió que hubo deficiencias en la respuesta de su gobierno y que los equipos de su gobierno debieron responder más rápido. Durante una visita a la muy afectada ciudad sureña de Adıyaman, el presidente agregó que fueron tantos edificios dañados que desafortunadamente no se pudieron acelerar las intervenciones tan rápido. Agregó que Turquía había reunido quizás el equipo de búsqueda y rescate más grande del mundo, con 141.000 en las 10 provincias afectadas. Aprovechó también para responder a sus críticos de cara a las elecciones presidenciales previstas para mayo y llamó oportunistas a quienes quieren convertir el dolor en una ganancia política. Mientras tanto, en Siria, Bashar al-Assad realizó visitas a las distintas zonas afectadas por las zonas lideradas por este gobierno. Al-Assad realizó una visita al Hospital Universitario de Alepo para reunirse con algunas víctimas de los terremotos, acompañado por su esposa Asma al-Assad. Asimismo, sostuvo un encuentro con rescatistas en el sitio de un edificio derrumbado en la ciudad norteña. Los daños causados por el terremoto en Alepo se suman ya a los daños permanentes que datan de una guerra civil que azotó al país desde el año 2011. Los combates cesaron en gran medida en Alepo en 2016, pero solo se había reconstruido un pequeño número de los numerosos edificios dañados y destruidos. Grupos de activistas calculan que unas 31.000 personas murieron en los 4 años de combates entre los rebeldes sirios del régimen de Bashar al-Assad y así toda la población del sector oriental que fue desplazada. Más recientemente, la población también ha luchado contra la recesión económica de Siria, que ha disparado los precios de los alimentos y ha sumido a los residentes en la pobreza. Y las primeras entregas de ayuda de la ONU llegaron a las zonas controladas por los rebeldes sirios, mientras las posibilidades de encontrar sobrevivientes se reducen con el paso de las horas. Un convoy de ayuda cruzó la frontera turca hacia el noroeste de Siria, controlados por los rebeldes. La primera entrega en el área desde el terremoto, así lo informó un funcionario en el cruce de Bab al-Hawa. El cruce es la única forma en que la asistencia de la ONU puede llegar a los civiles sin pasar por áreas controladas por las fuerzas del gobierno sirio. Una década de guerra civil y bombardeos aéreos sirios rusos ya habían destruido hospitales, colapsado la economía y provocado escasez de electricidad, combustible y agua. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya había instado al Consejo de Seguridad a autorizar la apertura de nuevos puntos de ayuda humanitaria transfronterizos entre Turquía y Siria.
4 millones de personas que viven en las áreas controladas por los rebeldes han tenido que depender del cruce de Bab al-Hawa como parte de una operación de ayuda autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU hace casi una década. Y por cierto que ya el gobierno sirio, Trina, ha autorizado a que pueda entrar la ayuda humanitaria en esas zonas controladas por los rebeldes sirios. Así es, y bueno, ha jugado un papel sumamente importante el de los cascos blancos, específicamente en Siria, con respecto a esto que comentábamos anteriormente, que está sumido, por supuesto, que en una guerra desde 2011. Así que vamos a revisar desde Infobae quiénes son los cascos blancos, los heroicos socorristas de la guerra en Siria que están al frente del rescate tras el terremoto. El grupo, conocido oficialmente como Defensa Civil Siria, se formó hace una década para salvar las vidas de civiles durante la guerra civil siria. Ha desplegado a todos los voluntarios en las zonas del noroeste de Siria en respuesta al terremoto de magnitud 7.8 del lunes, aisladas de las zonas de Siria controladas por el régimen de Bashar al-Assad y desatendidas por los equipos de primera intervención turcos, preocupados por los catástrofes de su lado de la frontera. Las zonas rebeldes de Siria más afectadas han dependido casi por completo de los cascos blancos para las operaciones de búsqueda y rescate. El grupo surgió en 2013, a los 2 años de la guerra en Siria, que comenzó con una brutal represión de las protestas pacíficas contra el régimen de Bashar al-Assad y opera en las maltrechas zonas del país controladas por los rebeldes. Está formada en su totalidad por voluntarios que tenían diferentes ocupaciones antes de la brutal represión de las protestas antigubernamentales del 2011, que desembocaría así en una guerra civil a toda regla. Y por eso el caso de Siria es más complicado por esta condición de que es un país que vive en una guerra civil desde el año 2011 y ya desde que ha ocurrido este lamentable suceso, las autoridades internacionales, así como Naciones Unidas, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos más específicamente, ha dicho que se debe hacer un alto el fuego para que las personas afectadas puedan recibir ayuda humanitaria sin mayores vulnerabilidades en ese sentido. Vamos ahora a ver una gráfica de los daños ya en cifras lamentables, pero tenemos que decirlo, en Turquía y en Siria, Trina. Así es, bueno, vemos la cifra de fallecidos en pantalla, son 18.991 los fallecidos específicamente en Turquía, mientras que los heridos son 75.523. En el caso de Siria hay 4.043 muertes hasta ahora y 5.297 heridos. Por eso esta cifra en total nos llevaría a los 23.034 hasta este momento. Y 80.820 heridos en total en ambos países. Y bueno, como lo comentamos anteriormente, ya distintos grupos en Siria, rebeldes considerados de esta manera, ya han cesado algunas de sus actividades, sus operaciones, pero sobre todo durante las primeras horas de este terremoto en Siria, fueron las mismas personas, los mismos residentes, los que con sus propias manos levantaban los escombros para buscar a las personas que pudieran estar con vida. Vamos a revisar ahora, digamos que teóricamente, lo que es un terremoto. Lo vemos a través de la siguiente videografía. Bueno, tenemos antes de eso, Trina, la cantidad de edificios destruidos en Turquía, que ya se ubican en 12.000. Y vemos que son más de 66.000 viviendas y edificios destruidos en total. Bueno, ahora sí, entonces llega el momento de hacer una pausa y nos vamos con este material que nos explica qué es un terremoto y además cómo se produce. La actividad sísmica se reparte a lo largo de las fallas, zonas de ruptura en la roca. En general, cerca de las dorsales, las fronteras entre las placas tectónicas. Estas inmensas placas colisionan liberando energía acumulada en forma de ondas sísmicas, debido a una reorganización brusca de la corteza. Luego del temblor principal, se pueden producir réplicas que corresponden a reajustes de los bloques. Estas fricciones de las placas provocan temblores permanentes, muchas veces imperceptibles para el hombre. Las zonas sísmicas más activas están situadas en Asia, Medio Oriente, África del Norte y América. Actualmente se suele utilizar la escala magnitud-momento para medir la intensidad de la energía liberada. En teoría, la magnitud es ilimitada, pero ningún sismo ha superado los 9,5 grados registrados en Chile en 1960. La intensidad indica las consecuencias del sismo en la superficie. Se determina por la escala macrosísmica que se compone de 12 grados.
Con una intensidad grado 1, el sismo no se siente, pero si la intensidad alcanza grado 12, resulta completamente devastador. Un terremoto puede provocar también deslizamientos de tierra, avalanchas o tsunamis.